excelente. Oh, perfecto, ahora, ok. Ahora, entonces, bueno, hermanos, qué gozo estar con ustedes. Vamos a ver, ok, pero voy a ponerlo en, ok, view, speaker view, me parece. Ok, bueno, estoy muy contento de estar con este ministerio tan importante, Oikos Latino. Realmente gracias Ernesto, Pedro, equipo, y justamente aún a todo el equipo. No estoy nombrando a todos, pero realmente qué gozo a participar en esta reunión. No voy a pasar 45 minutos para que podamos tener preguntas, y también estoy poniendo mi PowerPoint a su disposición. O sea, ustedes pueden aún download esto. Ernesto puede mostrarte cómo recibirlo. Pero lo que voy a estar enseñando esta noche, ustedes pueden tener en PowerPoint también. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla ahora y bueno, voy a poner esto acá y aún poner esto un poco más grande. Ok, excelente. Bueno, entonces vamos a empezar ahora. Permíteme orar nuevamente. Señor, bendice este tiempo. Te pido que cada persona pueda recibir mucho de esta enseñanza. Ayúdame a ser tu siervo para tu gloria y para tu honor. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén y amén. Como y mi hermano ha dicho, soy de California, pero era misionero en Ecuador por 11 años. Hablo un poco del idioma del cielo. Gracias por su misericordia conmigo. Yo hablo como gringo, pero realmente qué lindo aún ministrar. Ahora estoy en una iglesia en Los Ángeles, aún hablando en español todo el tiempo. Estamos creciendo como una iglesia celular. Tengo mi célula esta noche, entonces debo salir a 9:30 tu hora, o sería 6:30 mi hora para mi célula. Voy a mostrar a mi familia. Todo el tiempo voy a estar mostrando a mi familia. ¿Está bien? Gloria a Dios. Tengo 2 nietos ahora. Pueden ver a un nieto. Tengo 3 hijas y un yerno, y otro nieto que no está en esta foto, pero ya ahora puede ver Levi y Isaiah. Ellos están conmigo ahora en mi casa acá en Moreno Valley. Lindo los nietos, ¿no es cierto? Un gran amén para los que tienen nietos, pero están en mute. No sé si voy a tomar por fe su amén. Bueno, entonces, realmente en la visión celular es importante empezar con la pregunta ¿por qué? ¿Por qué estamos haciendo eso? ¿Por qué Oikos Latino está trabajando, personas como Ramón, justamente con una visión de hacer la transición? O sea, realmente, ¿cuál es la razón por hacerlo? Es muy importante, y voy a explicar un poco mi jornada en contestar esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es importante empezar con el por qué, y debo decirles, hermanos, que por mucho tiempo el por qué mío fue el crecimiento de la iglesia, es la motivación impulsora para convertirse en iglesia celular. Yo pensé que eso fue la razón por tener células. Estudié en Fuller bajo Pedro Wagner, y algunos de ustedes saben que Fuller es casi como el centro de iglesia crecimiento. Entonces, yo pensé que yo iba a estudiar iglesias celulares
por ver más crecimiento. Y eso fue mi designación en mi PhD, fue ir a las iglesias más grandes en el mundo para aún descubrir por qué esas iglesias fueron tan grandes. Por ejemplo, estuve por algunos días en la iglesia de David Cho, 25,000 celas, 250,000 asistentes. ¡Qué increíble! O sea, estudiar esa iglesia, la iglesia más grande en la historia del cristianismo. Y estaba tan emocionado ver el crecimiento de la iglesia, todos en células. Y realmente es una bendición grande, pero realmente eso es el porqué de la visión celular. O sea, muchas iglesias tienen una enfermedad. Y la enfermedad es la envidia de David Cho. O sea, creen que no son nada porque no tienen una iglesia tan grande, sienten como fracasos. Entonces, realmente el por qué es iglesia crecimiento. Y otra cosa fue, por ejemplo, en Corea hay muchas iglesias, no solamente, eso es una iglesia bautista. Yo sé que muchos de ustedes son bautistas, entonces tenía que mostrar esta foto para agradarles. Pero eso es una iglesia de bautista en Corea. Iglesia celular pura. Y increíble el crecimiento. Y aún Elim. En un tiempo hubo 150,000 personas en células en Elim. Y aún Mario Vega transportando por helicóptero. Y o sea, increíble el crecimiento. Las iglesias más grandes en el mundo son iglesias celulares, pero otra vez, ¿eso es la razón? Sí, como un alumno de iglesia crecimiento, yo estaba en cada iglesia estudiando aún con entrevistas, encuestas, tratando de descubrir los secretos. Y eso fue lo que yo pensaba por mucho tiempo. Aún escribí este libro sobre Elim, sobre tratar de sacar el jugo de Elim. Es una iglesia en México que se llama Jesucristo es la vida eterna. Qué nombre increíble. O sea, puede predicar el evangelio cada vez que nombre la iglesia, ¿no es cierto? Pero una iglesia grandísima. Pero otra vez, eso es el porqué, eso es la razón. Porque, hermanos, he estado en muchas iglesias donde los pastores sienten como fracasos por compararse a iglesias así. O sea, gloria a Dios por iglesias así, pero eso es la razón por la visión celular. He estado en Brasil muchas veces, quizá he dictado más de 60 seminarios en Brasil. Yo creo que Brasil es la meca de la visión celular. Hay tantas iglesias grandes, increíbles, pero hermanos, hay también muchas iglesias chiquitas y muchas iglesias que están creciendo lentamente y siempre mi palabra para ellos, hermanos, adelante, adelante, porque tú estás en una visión bíblica, en una visión de Dios. Porque muchos sienten como fracasos, porque sus iglesias no son tan grandes. Aún en los estados hay muchas iglesias increíbles, como esta iglesia en Newark, New Jersey, con Byron Straube, una iglesia de Dios. Él es un obispo de la iglesia de Dios, pero es una iglesia como 400 células. Y aún acá en los estados hay iglesias grandes y chiquitas. Y gloria a Dios por el crecimiento. Pero, hermanos, creo que debemos ir más allá de solamente el crecimiento. Aún hay un movimiento en Inglaterra. Prediqué en esta iglesia. Puede ver, aún en esta iglesia, la reina de Inglaterra, gracias, Inglaterra, ella tiene una silla, un asiento en esta iglesia, pero es una iglesia celular, St. Mary's. Puede ver las fotos de los líderes celulares. Justamente en esta iglesia, a la par de la iglesia, hay un cementerio. Y si un líder celular no multiplica en un año, vaya allá en el cementerio.
Es una motivación muy buena para multiplicar tu célula. Y hay muchos líderes celulares que ya están subterráneos porque no han multiplicado su célula. Aún note esta conferencia en Indonesia. Increíble el crecimiento en todo el mundo, realmente. Y yo tenía el privilegio como alumno de Pedro Wagner estudiar esas iglesias tan grandes, y yo pensé que eso fue la razón por la visión celular. Y yo sé que hoy día, hermanos, hay un nuevo énfasis en plantar iglesias sencillas, pero hermanos, todavía yo pensé que la motivación principal fue crecimiento, 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 crecimiento. Pero tenía que entender que hubo otra motivación más pura. Y yo llegué a entender que el crecimiento de la iglesia es un mito. O sea, es un mito pensar que crecimiento fue la motivación principal. O sea, hermanos, quiero también decir que estoy contento por el crecimiento y debemos tener un anhelo para crecer, para multiplicar más líderes, para aún evangelizar y crecer. Pero, hermanos, he visto a muchos pastores muy desanimados por compararse. Debemos realmente entrar en ok, perfecto, gracias. Ya, yo creo que Ernesto ha muted todos, pero gracias por no mute me. Entonces, bueno, realmente, y eso es mi punto hoy día. En contraste del mito que el crecimiento es la clave. Realmente lo que estoy diciendo esta noche es la teología. Es el verdadero fundamento sobre el cual se debe fundar una iglesia celular. Ojalá que haya mucho crecimiento. En verdad, las iglesias celulares son las iglesias más grandes en el mundo. Pero debemos tener una motivación más allá, más profunda. Porque cuando tengamos una motivación de teología como la clave, vamos a continuar hasta que Cristo venga. Vamos a continuar con la visión cuando hay grandes momentos de crecimiento y cuando hay bajones, cuando Dios está haciendo algo adentro. Porque realmente la teología genera metodología. Yo quisiera resaltar esta verdad. Teología genera teología. Y eso justamente Ralph Neighbour, yo realmente debo confesar, al principio de mi jornada, yo pensé que Ralph Neighbour y Bill Beckham, ellos no sabían como lo que yo sabía, que realmente yo había estudiado las iglesias más grandes, pero ellos estaban hablando de teología, de la base bíblica. Yo pensé, no, eso no es correcto. Pero ahora estoy de acuerdo con Ralph Neighbour, con Bill Beckham. Ellos tenían razón. Ellos tenían razón que realmente la base bíblica es el fundamento de la visión celular. Hermanos, por esta razón, voy a estar en la visión celular hasta que Cristo venga o hasta que yo muera. ¿Y tú? ¿Tú también? ¿Tú también? O sea, yo creo que eso es bíblico, hermano. Como te he dicho, yo tengo mi célula a las 9:30, porque es bíblico. Es bíblico. O sea, realmente cada persona, yo, en mi opinión, debe tener una célula, o sea, estar en una célula, dirigir una célula, estar en una iglesia celular.
para crecer como un discípulo de Jesucristo, porque es muy bíblico. Aún tengo esos libros, fundamentos bíblicos para la iglesia basada en células, también otra iglesia haciendo discípulos. La iglesia, perdón, el libro Fundamentos Bíblicos es más como para los que quieran profundizar, como un erudito, o sea, es más profundo, pero si pudiera escoger un tema como lo más importante sería hacer discípulos, que es otro, que también es un tema bíblico. Entonces, realmente esos dos libros son un libro, la base bíblico, la base bíblico. Teología genera metodología. Hermanos, esa es la clave. Ralph Niebuhr ha estado diciendo esto por mucho tiempo. Él tenía razón y debemos siempre recordar que lo que estamos haciendo en la visión celular es bíblico. Ojalá que haya mucho crecimiento. Y ahora, en verdad, dentro de COVID-19, todo el mundo está diciendo, ustedes tenían razón. Necesitamos iglesias en casas, ya sea persecución como la iglesia primitiva o no poder reunirse en un edificio. La visión celular permite que cada persona pueda ministrar y eso es la motivación. He estado en California desde 2001. Salimos de Ecuador donde hubo mucho crecimiento. En California no hay tanto crecimiento, o sea, como en Ecuador, pero no importa. O sea, hay la convicción que lo que estamos haciendo, perdón, ahora ya voy a poner esto acá. Es bíblico, es bíblico. Yo recuerdo cuando estaba celebrando 25 años de tener una iglesia celular en la iglesia de Mario Vega. Él estaba dando placas para los que habían dirigido una célula por 25 años o más. Y este hombre, yo tomé esta foto, este hombre recibí su placa. Él había multiplicado su célula muchas veces, pero todavía recibió su placa y él quería continuar dirigiendo una célula. ¿Por qué? Porque él sabía que teología genera metodología. Él entendía que la teología de la visión celular fue la motivación. Él quería continuar dirigir su célula. Entonces voy a hablar un poco sobre algunos puntos importantes como la Trinidad. Hermanos, lo bueno es que nuestro Dios es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay un Dios que existe en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Creemos en la Trinidad y la esencia de la iglesia viene de la naturaleza de la Trinidad. O sea, Dios es un Dios de comunidad. A Él le gusta cuando los hermanos están amándose unos a los otros. Por lo tanto, Cristo empezó su ministerio en una célula. Y recuerden, cuando estás en una célula, estás imitando la Trinidad, porque realmente nuestro Dios es un grupo pequeño en un sentido. Y hay armonía, amor entre los miembros de la Trinidad. Entonces, la Trinidad puede darnos entendimiento sobre comunidad. Cuando estamos juntos, estamos aún llegando a ser como nuestro Dios. Y aún en nuestras células, aún dentro de los conflictos, podemos crecer como la Trinidad, aprender cómo perdonarnos unos a los otros. Siempre estoy diciendo a los hermanos, realmente a veces vas a tener roces, dificultades. Quizás no vas a simpatizar a todos en tu grupo, pero es un lindo momento para amar a esta persona y pedir
a Dios, la Trinidad, para darte este amor, para amar a Juan, María, Nancy, Tomás, no importa. Y lo bueno es, Dios es un Dios que puede transformarnos. Y las buenas noticias, la Trinidad está obrando en nosotros. Aún hay esperanza para los gringos. Hay esperanza para Joel Comiskey, como un individualista, para decir, Señor, cámbiame, cambia, haz que yo sea como tú. Ayúdame a amar a mis hermanos y aún servir a los hermanos. La Trinidad obrando en nosotros. Pero aún en mi libro, Fundamentos Bíblicos, tengo un capítulo sobre las casas extendidas en el Antiguo Testamento. O sea, el deseo de Dios fue establecer en el Antiguo Testamento una familia que iba a glorificarse a sí mismo. Y esta familia se extendía de Adán, de Eva, a toda la tierra. Y fue una familia. Y justamente hubo la extensión de la familia que crecía en el tiempo de Moisés. Aún en Éxodo podemos ver como 2 millones, quizá más, de israelitas, pero Jethro quería organizar esta familia extendida en grupos de 10, 50, 100. Fue una organización, pero fueron familias. Y Dios quería recibir la gloria. Pero como hoy día Satanás siempre está atacando la familia, ¿sí o no? Y hermano, hermana, hay algo más importante que la celda, y eso es tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Y siempre cuando estoy dictando seminarios alrededor del mundo, siempre mi enseñanza es primero tu familia, luego tu célula. Porque células saludables vienen de familias saludables. Familias saludables. Dios quiere sanarnos como familias y luego las células van a ser saludables también. Pero lastimosamente en el Antiguo Testamento hubo un fracaso. O sea, Dios no recibió la gloria a través de las familias de los israelitas. Hubo muchos ídolos y todo. Y cuando Cristo vino, Él proclamó: el reino de Dios ha venido. El reino de Dios ha venido. Y Cristo quería establecer otra familia. Y por esto Él ministraba en las casas. Y eso es muy importante para recordar. Su ministerio, y aún en mi libro acá, yo hablo mucho, tengo un capítulo sobre el ministerio de Cristo en las casas. Yo conté 19 veces cuando Cristo estaba en una casa. Porque Él sabía, para aún establecer el reino de Dios, Él tenía que cambiar y establecer una nueva familia. Y por lo tanto entró en las casas, y eso fue la base de la iglesia primitiva. Podemos ver esto en todo. Aún algunas personas creen que, la casa de Pedro fue la base de su ministerio, pero de allá él estuvo en muchas diferentes casas y luego él mandó a sus discípulos en las casas. Es muy interesante. Y eso para mí es muy importante cuando dice: he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. En cualquier casa donde entráis, primeramente decid: pase a esta casa. Si hay allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Pero si no, volverá a vosotros. Posad en aquella misma casa. No como los testigos de Jehová. Quédate, quédate. Y eso fue la estrategia de quedarse en la casa, convertir la cabeza de la casa y aún multiplicar. Multiplicar. No dice: no andáis de casa en casa. Esa fue la idea. Y cuando Pentecostés vino,
¿Qué pasaba? Los discípulos seguían la estrategia de Jesús en su ministerio en las casas, casa por casa. Estaba leyendo nuevamente este libro y tengo un capítulo sobre la base bíblica en las casas. Yo no creo que podamos entender el Nuevo Testamento sin entender el contexto de la casa. Realmente, la casa en el Nuevo Testamento es primordial. Eso donde los dones del Espíritu Santo estaban operando, donde los miembros podían amarse unos a los otros. Eso fue el contexto a la Santa Cena del Señor, el cuerpo de Cristo, los dones del Espíritu, el sacerdocio de los creyentes, el cuidado del uno al otro, la hospitalidad, la acción social. O sea, no podemos entender esos conceptos sin entender el contexto de la casa. Muchas veces estamos listos para hablar de la inspiración de la Biblia, y yo creo que tenemos una Biblia sin errores, pero a veces estamos más listos para pasar por alto el contexto cuando los autores escribieron sus cartas. Y el contexto es muy importante para entender lo que los autores estaban tratando de comunicar, y eso fue la casa. Entonces, hermano, hermana, teología genera teología. Perdón, teología genera metodología. La metodología de la iglesia celular viene del Antiguo Testamento de Jethro, del Nuevo Testamento, del ministerio de Jesús y todo esto. Y realmente increíble ver el libro de Hechos, el fuego de Dios se extendía a través de las casas. Increíble, un movimiento superando la persecución. Y hermanos, yo creo que hoy día, en medio de COVID-19, debemos volver al ministerio de la casa, de llegar a ser discípulos de Jesucristo. Dios está mostrándonos volver a la casa. Muchos eruditos creen que este versículo es el versículo más prominente en todo el Nuevo Testamento, cuando Pablo dice, para que si me tardo, él está hablando a Timoteo, sepas cómo te conviene conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Y eso es el contexto. Pero nota, la casa literalmente, pero también es la iglesia del Dios vivo. Creemos en el movimiento de Oikos Latino, que la célula es la iglesia, tal como la celebración. Y dice esto acá, es la iglesia de Dios vivo. Y justamente la iglesia como la familia de Dios, la casa de Dios, pero ¿qué pasó cuando aún cristianismo fue legalizado? De repente de la casa a catedral hubo una distinción entre los laicos y los cleros, recibiendo reconocimiento y poder, aún sacando el ministerio de la casa, escogiendo basílicas, catedrales, iglesias, tal. Podemos ver esto. Pero creo que COVID está mostrándonos que no es la iglesia, es el ministerio orgánico. Y las iglesias que ya tenían celdas están marchando, sí con dificultades, sí es difícil, pero hay comunidad, hay amor. He estado hablando mucho con Freddy Noble, y aún los bautistas del sur están tratando de entender lo que está pasando ya en su iglesia, porque ya ellos quieren aún sacar el jugo. Pero hermanos, es muy importante entender el Nuevo Testamento, y aún el tamaño en mi estudio de las iglesias en casas, más o menos 6 a 10, quizá 15, 20 podían
caber en una casa en aquel entonces, el aposento alto fue la excepción. Pero debemos recordar que fueron más como departamentos, apartments, en lugares muy pobres. O sea, realmente una casa entera fue un poco raro. Realmente la iglesia crecía en lugares muy poblados, o lugares urbanos. Entonces, ¿qué hacían en las reuniones de la iglesia en casas en aquel entonces? La Santa Cena, adoración, oración, compañerismo, evangelismo, bautismo. O sea, lo que estoy alistando son principios aún uno puede sacar de la Biblia, pero yo creo que este versículo es importante. La palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros. No te lo está hablando a una iglesia en casa, enseñando y amonestando los unos los otros en toda sabiduría con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en vuestros corazones. Entonces, mucha flexibilidad, ministrándose, haciendo discípulos, ministrando. O sea, para mí me gusta el orden de 4 Ws, pero realmente más allá de esto es ministrar a cada persona. Eso es lo más importante. Y aún recordando los oikos, porque la iglesia crecía. Tengo un capítulo sobre los oikos en la iglesia primitiva. Y aún estamos en oikos latino, ¿no es cierto? Y qué nombre importante, porque oikos solamente significa familia extendida. O sea, personas de contacto, pero personales, ¿no es cierto? En aquel entonces, y el evangelio, la iglesia en casa, crecía a través de las familias extendidas, los oikos. Entonces, eso es la manera para crecer hoy día. Recuerden, la palabra oikos es la palabra casa, literalmente, pero hay otro sentido, es familia extendida. Y en aquel entonces, muchas veces las casas tenían siervos, nietos, o sea, fue un conjunto de personas. Y hubo una transformación del evangelio y los oikos hablando con sus oikos, y la iglesia crecía así. Y debemos hacerlo hoy día también, guiado por el Espíritu Santo, los líderes generados por las iglesias en casas, muy natural, no de los seminarios tantos, solamente de las casas, de personas transformados, el desarrollo del liderazgo natural, la importancia de las mujeres, un amén de las mujeres, estoy escuchando por fe, aleluya. Los roles de liderazgo a través de las iglesias. O sea, hoy día estamos muy preocupados por anciano, pastor, no sé, presbyter. Pero realmente en aquel entonces hubo la misma palabra y para describir la misma persona. Y esas personas fueron líderes de iglesias en casas. Y aún nota, equipos también, equipos. Yo creo que es importante aún multiplicar, no individualmente, sino por equipo. Pero hubo una conexión, y yo tengo un capítulo también sobre la conexión entre las iglesias en casas, porque yo sé que hay mucho movimiento sobre iglesias en casas independientes, pero yo veo en el Nuevo Testamento una conexión entre iglesias en casas y celebraciones también, una reunión grande. Entonces yo creo que en la visión de dos alas, ala de grupo grande, ala de grupo pequeño, no solamente un ala como Sunday dominical, pero también la iglesia en casa, una iglesia del Nuevo Testamento. Muchos pastores tratan de nota amarillo, un pastor tratando de aún construir su iglesia por sí mismo, pero realmente
no importa, primera iglesia bautista, pentecostal, presbiteriano, pero la visión celular puede tener un edificio, pero la meta es preparar a los laicos para hacer la obra del ministerio. Me gustó este gráfico de un pastor en Egipto. Él dibujó este gráfico para aún crecer de arriba grande. Uno debe profundizar, nota el edificio, pero nota las celdas, los círculos. Pero, no, perdón, en la iglesia las personas, pero abajo, subterráneamente, la multiplicación. Y nota el árbol. Para crecer de afuera debemos tener raíces más profundas y las células creciendo, creciendo. Me gusta lo que dice en Romanos 15, 14, pero yo mismo estoy persuadido de vosotros, hermanos míos, que vosotros también estáis colmados de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis aconsejaros los unos a los otros. Tradición dice, el pastor instruye y la gente escucha. Venga, siéntese, canta, da dinero, regrese el próximo domingo. La iglesia es domingo AM, miércoles PM en un edificio. La junta apoya y hay muchos programas para que todo salga bien. Y lastimosamente, eso fue el sueño de los norteamericanos. Visité a Jamestown una vez en Virginia y aún la iglesia de George Washington, uno tenía que alquilar un pew, un banco. Y eso fue la idea, o sea, alquilar un banco, escuchar el gran predicador, un púlpito muy alto. Pero ellos recibieron esto de Alemania, de Inglaterra. Pero ahora la Biblia dice, los laicos son capaces para instruirse uno al otro. El sacerdocio de cada creyente, el pueblo de Dios es la iglesia cada día de la semana. Me gusta Efesios 4, 11 a 12. Y yo tengo 8 minutos, hermano, estoy mirando mi reloj, pero dice 4, 11 a 12, y él mismo construyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tradición dice, el pastor es el ministro, pastores dirigen la iglesia a través de la prédica y el cuidado pastoral. El crecimiento depende del talento del pastor. O sea, podemos ver iglesias como Andy Stanley, como tal. O sea, no estoy criticando a Andy Stanley, estoy diciendo que hay personas como Rick Warren, o sea, personas famosas. Pero a veces yo pienso, realmente, yo creo que esas personas pudieran haber dirigido Fortune 500 compañías porque son superestrellas, ¿no es cierto? Pero la mayoría de nosotros no son así. Y si depende del pastor, qué lástima, la gente no va a crecer, pero la Biblia dice, todos son ministros. El rol del líder principal es capacitar a los laicos para ministrar. El crecimiento sucede a través de la capacitación de los miembros de la iglesia. Bueno, y luego en 2 Timoteo 2:2, lo que oíste de parte mía mediante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles para sean idóneos para enseñar también a otros. Y eso quizá es el problema principal. Temor, dice, la gente no va a depender de mí si levanto otros líderes. Y en mis jornadas de diferentes iglesias, muchas veces los pastores no quieren soltar a los laicos por temor. ¿Y cuál tipo de temor? Temor de perder su autoridad, temor de perder su poder, porque habían
recibido su educación en teología y quieren realmente controlar. Entonces, para aún levantar al ministerio y soltar al ministerio, hay temor de perder control. Pero la Biblia dice, si levanto otros líderes, voy a extender la base del ministerio. La iglesia siempre necesita a más líderes. Y otra vez quiero recordarles de esta foto de este hombre en la iglesia de Mario Vega. Si recordamos que teología genera metodología, vamos a continuar hasta que Cristo venga. O sea, ojalá que podamos tener una iglesia como David Show o más allá de David Show, pero si el crecimiento es más lento, vamos a continuar en la visión celular porque es bíblico, es bíblico, es bíblico. Por lo tanto, estoy muy contento de aún comunicarme con Ralph Neighbor. Él tiene, perdón, como 92 años, pero él todavía está en esta visión porque él sabía que teología genera metodología. Entonces, hermanos, tengo 4 minutos más para aún voy a stop screen sharing y aún mi hermano, por favor, yo voy a dar el spotlight a mi hermano Ernesto. Y Ernesto, por favor, si quieres compartir. ¿Cómo no? Quisiéramos saber si hay hermanos que están queriendo hacer una pregunta, no una exposición, no queremos una exposición, ya la exposición la hemos tenido con el doctor Comiskey, pero sí una pregunta para que entonces el doctor Comiskey las pueda contestar. ¿De qué manera? Señálenmelo levantando la mano de alguna manera o haciendo la señal que está allí abajo, reactions, y entonces marquen para que yo pueda verlos. ¿Hay alguien que tiene una pregunta? Pastor. Sí, adelante, una pregunta, perfecto. ¿Me escucha? Sí, adelante. Pastor, una pregunta, disculpe la pregunta, pero yo quisiera saber dónde puedo conseguir yo los libros. Ahora puede conseguirlo en Kindle, puede conseguirlo en mi sitio web, Joel Comiskey. Perdón. Joel Comiskey. JoelComiskeyGroup.com. Puede ver, por ejemplo, fácilmente, no voy a mostrarles quizá ahora mi sitio web, pero joelcomiskey.com o joelcomiskeygroup.com y ir a librería y en español, todo está en español, PDF y también en, y si vive en América Latina, puede hablar con Héctor. Héctor está acá. ¿Dónde está Héctor? Él tiene derechos para aún vender los libros míos allá en Argentina y Uruguay y Paraguay. Entonces, él puede hablar contigo. Jasuik, él está allá. Pero no, en Kindle también puede comprar y en Amazon. Ok, otra pregunta. Ok, muchas gracias, pastor. ¿Alguna otra pregunta que haya por allí? Si va a hacer la pregunta, señálelo, saque su micrófono o abra su micrófono y entonces escuchamos las preguntas. Sin vergüenza, ninguna. No, no los estoy insultando, estoy diciendo que sin vergüenza. ¿No hay nadie? Ok. Entonces creo que ya estamos finalizando por esta noche. Así que
agradecemos es decir, hay dos cosas posibles aquí, Joel. Fuiste tan claro que no hay preguntas, o nadie entendió nada y no sabe qué preguntar. ¿Qué piensas tú? No, fuiste claro, fuiste muy claro. Fuiste muy claro, muy bien. Solo quería decir algo. Nosotros compramos los libros, Fundamentos Bíblicos, la base, y wow, es fantástico este libro. Todos deberían leer este libro. Muchas gracias, Joel Kaminsky, porque realmente es muy bueno este libro. Gloria a Dios. Gracias. Charla, tú estás hablando, ¿no es cierto? Yes. Okay. Gracias, Charla. Muy amable. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Y estamos haciendo toda la serie de los libros. Wow. Crecer. Es una serie grande. Crecer, el encuentro. Todos los libros. Go ahead, Angel, say them. Crece, vive, encuentro, dirige y comparte. Y lo hicimos con nuestros líderes a través de Zoom para poder también después hacer en sus células. Y está yendo muy, muy, muy bien. Muy fantástico. Es el programa de discipulado de Joel Kaminsky. Muy bueno. Héctor, para que en Latinoamérica se consigan los libros, ¿por qué no das la manera de contactarte? Abre tu micrófono, Héctor. Él está en Argentina. Los que están en Latinoamérica. Sí, adelante, Héctor. Y la manera sería por correo electrónico. El correo es Héctor con H 1963 @gmail.com. Entonces, HETITOR 1963 @gmail.com. Así que los que están en Latinoamérica, los que quieran conseguir los libros, allí pueden pedir los libros de Kaminsky y los libros de Oikos también. Él nos representa a nosotros también allí en Argentina. Héctor, ¿puede poner su email en el chat? Y yo voy a poner mi sitio web también y mi email acá en el chat para que ustedes puedan copiar esto. Pero Héctor, sería bueno poner suyo también en el chat. Ok. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, vamos a estar cerrando ya. Pastor, Juan Baez, al principio el Kaminsky dijo del PowerPoint, de una manera de uno conseguirlo. El PowerPoint de esta conferencia. Ahora, Héctor, Ernesto, yo puedo poner el vínculo acá, no sería bueno. Ahora, dame un minuto. Lo que yo voy a hacer fue enviado el PowerPoint. Yo no sé si Juan lo ha recibido. Okay. Mire. Un momentito, pero lo que yo voy a hacer aún para que todos, para aún quitar cualquier duda, es ahora, nota acá en el chat, acá es el vínculo para este PowerPoint. Puede aún presionar este vínculo y vas a download todo el PowerPoint para esta noche. Entonces, copia este vínculo a tu computadora, ponerlo en tu browser y vas a download o tener acceso a este PowerPoint. Y puedes usarlo en tu iglesia y todo esto. ¿No lo han recibido todavía? Yo lo he recibido. Sí, lo he recibido. Ya lo abrí. Está ahí, en el email. Ya ha sido enviado. Gracias, sí. Sí, ya ha sido enviado. Hoy es muy eficiente, ya me envió. Sí, está ahí.
No, pero Ernesto, solamente para decir que realmente estoy contento, es un gran privilegio hablar con ustedes y adelante, hermanos, solamente para animarles por su trabajo tan importante para el reino de Dios. Es un gran, y Ernesto, para animarte a ti también, gracias por su liderazgo en Oikos por muchos años. Pedro, ¿dónde está Pedro? También lindo hombre. Entonces, y Ramón y Héctor, pero gracias por su liderazgo y adelante en Cristo. Amén. Muchas gracias entonces, doctor Comisque, por esta conferencia. Vamos a concluir con una oración. Voy a pedir que el doctor Houston nos esté guiando en oración para concluir esta parte. Y mañana les esperamos en la conferencia donde ustedes se hayan inscrito. Oramos al Señor. Gracias. Okay. This will be in English. Okay. Father, we are so thankful for your love and for your attention, for your constant presence, for your guidance, for your encouragement. And we just pray that through the instrument of the small group, the cell church, that you would guide us and empower us to share your word, but also your fellowship and your love, that we would act and demonstrate by the way that we act the reality of your presence in our lives. We pray that you would bless us and help us to be a blessing. In Jesus' name, amen. Amen. Amén. Gracias. Amén. Gracias Amén. a todos. Dios les bendiga. Okay. Chao, Dios les chao. bendiga.